Se abre la sesión. Ilustrísimos señores académicos, dignísimas autoridades civiles, religiosas y docentes de nuestra ciudad, ilustrísimo señor vicario judicial de Relaciones Jurídicas e Institucionales de la Diócesis, delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Cádiz, delegado del excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad de Cádiz en el campus de Jerez, directivos y representantes de la Caixa, directivos y representantes de diversas asociaciones vinculadas al ámbito de la tercera edad y a los que muy especialmente agradecemos su asistencia en nombre de la Real Academia de San Dionisio y de la Fundación La Caixa. Un saludo muy especial para el Premio a las Ciencias de esta Real Academia 2023-2024, don Ángel Estella. Representantes de las entidades benefactoras de esta Real Academia, Fundación Cajasol, Tebasa, Bodegas Williams & Humbert, Fundación CaixaBank, Bodegas Ximénez Espínola, amigos de la Academia, señoras, señores, queridos amigos. Celebramos esta tarde en esta Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras la segunda conferencia de un novedoso ciclo titulado genéricamente Envejecimiento Activo, organizado conjuntamente con la Fundación La Caixa, con la intención de acercarnos a las diversas problemáticas sociales, culturales, jurídicas, asistenciales y, en general, todas aquellas que afectan a una importante capa de la sociedad, como son las personas de una edad avanzada y que genéricamente y de manera coloquial denominamos tercera edad. Así, con un conjunto de 3 conferencias esperamos cubrir un interesante campo de interés para este importante núcleo de la sociedad. Para ello contamos este año como segundo conferenciante con la participación del ilustrísimo señor don Juan Carlos Durán Alonso, director médico del Hospital San Juan Grande de Jerez y académico de número de esta Real Academia, bajo el título Soledad no deseada en las personas mayores. Es para este presidente una gran satisfacción realizar la presentación de este brillante conferenciante y compañero, del que hago un resumen de su largo e importante currículum para no sobrepasar el tiempo estipulado para la presentación. Es médico especialista en geriatría en el Hospital San Juan Grande y en la residencia asistida y unidad de estancias diurnas desde su creación en septiembre de 2002. Es máster en bioética y humanización de la asistencia y director asistencial del geriátrico San Juan Grande desde el septiembre de 2011 hasta abril de 2018. Director general de Personas Mayores y Pensiones No Contributivas en la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía en 2020. Director médico del Hospital San Juan Grande desde el 1 de julio de 2022 hasta la fecha actual. Académico de número de la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras desde junio de 2019. Presidente de la Sociedad Andaluza de Geriatría y Gerontología desde octubre de 2021 hasta la fecha actual. Asistencia a numerosos cursos, jornadas y mesas redondas a nivel andaluz nacional y asistencia a 5 cursos internacionales, participando como ponente en más de 100 cursos de geriatría y gerontología. Miembro de diferentes proyectos de investigación, de los que destacan investigador principal y coordinador nacional del estudio Risperidona Sueño para evaluar la eficacia de la risperidona en el control de los síntomas conductuales y psicológicos de las demencias. Coordinador nacional del estudio Fortiguer sobre el impacto de una dieta oral hiperproteica. Coordinador del estudio de AGERCA, diabetes mellitus, en los pacientes geriátricos institucionalizados en la provincia de Cádiz. Miembro del Grupo de Investigación CTS 258 del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Cádiz, participando en el proyecto de investigación Obesidad sarcopénica en mayores no institucionalizados, detención precoz e intervención desde oficinas de farmacia. Ponencia en más de 50 congresos nacionales y 2 ponencias en congresos internacionales, presentando 45 comunicaciones en congresos nacionales y 16 en congresos internacionales. Ha impartido numerosas conferencias en diversas ciudades andaluzas, contando con 17 publicaciones científicas en revistas nacionales y varias en revistas internacionales. Ha participado en la edición de numerosos capítulos de libros científicos y es autor
de la Guía de Acompañamiento a Personas Mayores Afectas de Soledad No Deseada, editada por la Orden de San Juan de Dios en diciembre de 2023. Ha recibido diferentes premios, entre los que destaco el premio Alois Alzheimer, concedido por la Asociación de Familiares del Alzheimer La Merced, de Jerez de la Frontera, en septiembre de 2003. La distinción de honor del Consejo Local de Mayores del Ayuntamiento de Jerez por la labor realizada con los mayores de la ciudad en la 10ª Semana de las Personas Mayores en octubre de 2010. Sin más, creo que llegado a este punto, creo que es el momento de ceder la palabra al doctor Durán Alonso, para lo cual tiene la palabra. Concedida. Excelentísimo señor presidente, ilustrísimos compañeros académicos, autoridades, queridos compañeros y amigos todos, deciros que es un honor para mí estar hoy aquí en nuestra casa, en la academia, y hablar de un tema que me toca tan de lleno como es el de la soledad no deseada. Voy a intentar aprovechar este ciclo, que felicito a la Fundación La Caixa por colaborar para él, porque creo que una de las obligaciones de los que nos dedicamos a los mayores es sensibilizar a toda la población de uno de los problemas que más nos afectan a todos, ¿no? Yo quería presentar una producción. Le pedimos la venia también a Su Majestad el Rey, que lo vamos a tratar un momento. ¿No se oye? ¿Ahora se oye mejor? Ahora está encendido y antes no. Ahora se va a oír bastante mejor. Bueno, pues como no me habíais oído, deciros que agradezco la oportunidad para tocar un tema de los que me llenan profundamente, porque es un día a día y tenemos la obligación, todos los que nos dedicamos a los mayores, de sensibilizar a la población de este tema de la soledad no deseada en las personas mayores, ¿no? Yo cada vez que voy a hablar de un tema, primero empiezo planteándome de qué vamos a hablar, pues para que todos entendáis, yo creo que sabéis y conocéis, y si hablamos de soledad no deseada, seguro que tenéis en vuestra mente algún conocido que vive solo, que tiene su asistencia o la ayuda a domicilio 2 horas por la mañana, que tiene a lo mejor la teleasistencia por si tiene alguna alarma y puede llamarla, pero pasa muchas horas del día solo y se queja de que vive solo y de que está solo. Esa es una soledad objetiva que todos vemos y que todos podemos detectar, pero hay mucha soledad que no es detectable, que no es fácilmente visible, y esa soledad silente también forma parte de lo que llamamos soledad no deseada, ¿no? Entonces se llegó a una conclusión de que el término más adecuado cuando hablamos de soledad no deseada es la que hoy os digo, de que para que se hable de este tema tenemos que tener un sentimiento subjetivo profundo y negativo en la que la persona afecta sufre por ello, y se debe a un desequilibrio entre las relaciones sociales que esa persona siente que tiene y las que les desearía tener. Por eso, una de las cosas que a mí profundamente me llama la atención muchas veces es que yo a veces he pecado de decir, hay que ver cómo se queja esta persona mayor que siempre está acompañada, que siempre tiene una cuidadora. Incluso mayores que tenemos en las residencias que dicen, ¿cómo se queja de que está siempre solo y vive en una residencia donde hay 100 personas y cuidadores y siempre tiene alguien al lado? Sí, pero no es la persona que quiere tener al lado. Y no es el sentimiento y el deseo de lo que quisiera tener. Por eso está sufriendo y entraría dentro del concepto de soledad no deseada. Por eso es un término muy amplio y esto es un problema que no podemos decir que afecte a 2 personas, ¿vale? Esto no es un problema de alguna persona mayor aislada. Esto es un problema que está afectando muchísimo a todos los mayores y es un problema, por tanto, de nuestra sociedad actual, con lo cual estamos tratando de un tema francamente importante. Y quizás a lo mejor me gustaba siempre que hablamos de estos términos decir qué no es soledad no deseada,
Pues mirad, soledad no deseada es que hay muchas personas que en su proyecto de vida deciden vivirlo en soledad. Pues no han querido unirse, no han querido formar una familia, están solteros o como quieran, y viven bien y viven felices en su soledad. Esas personas no sufren, por tanto están solas, pero no sufren soledad no deseada. Tampoco incluimos a los sin hogarismos. Veréis muchas veces personas en la calle que dices tú, ¿cómo hoy en día, en el año 2025, hay personas con el tiempo tan malo que hace todavía en unos soportales debajo de unos cartones y con unas mantas? Ahí hay otro problema de base más. Esto no es soledad no deseada, porque muchas veces esto es el fracaso ya de la persona en sí y el fracaso de los servicios sociales en cuanto a que no han podido tenerlo en unas normas básicas de cualquier albergue o institución que los pudiera acoger, ¿no? Entonces, excluyendo a estos dos, la soledad no deseada, por tanto, es un sufrimiento. Y yo traía esto porque fue una frase que utilizamos de Gustavo Adolfo Bécquer y lo utilizamos en una campaña para sensibilizar a la población en Sevilla sobre la soledad no deseada, que impactó mucho. No puedo poner el vídeo, pero la frase es muy bonita, ¿no? Decía Bécquer que qué bonita es la soledad cuando tienes a alguien a quien contárselo. Puede reflejar perfectamente el problema del que estamos hablando, ¿vale? Si tienes a alguien con quien tú poder hablar, con quien tú poder desahogarte, con quien tú durante una parte del día poder estar con él, probablemente no tengas ese sufrimiento negativo. Muy bien, pues llegado a este punto, intentando dejar claro cuál era el concepto de la soledad no deseada, nos ponemos a analizar si esto es un problema frecuente o no es frecuente. ¿Qué pensáis? Bueno, ya lo estáis leyendo. El problema es muy frecuente. Mirad, yo tuve la oportunidad cuando estuvimos en la Junta de participar en el Plan Estratégico para Personas Mayores, año 2020-2024, y lo primero que hicimos cuando tuvimos que hacer un plan estratégico es hacer una campaña de sensibilizarnos nosotros mismos para ver cuáles eran los problemas reales de la población para hacer dicho plan. Pues se encargó a un investigador de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, de Psicología, Juan Manuel Muñoz, que hiciera un estudio sobre la soledad no deseada, y lo hizo a través del teléfono de todos los que tenían teleasistencia en Andalucía. Se hicieron más de 20.000 llamadas y ¿qué se detectó? Pues se detectó algo alarmante, de que las cifras eran muy altas, se quejaban de soledad no deseada más del 40%. Severa, de que lo sufre y tiene ese sentimiento y tiene consecuencias, un 7%, pero muy frecuente. Cuando empezamos a analizar en otras comunidades autónomas, otros estudios que se hayan hecho en nuestro país, en España, los catalanes detectaron en Barcelona casi un 30%, parecido, en Madrid un 23,6%, en Aragón un 20%. Podemos decir claramente, sin equivocarnos, que 1 de cada 4 mayores sufren de este problema. Por tanto, se está hablando de una epidemia silente del siglo XXI. Silente y no visible muchas veces, que es el problema de la soledad no deseada. Cuando nos vamos a escenarios más amplios y miramos a nuestra querida Europa, el proyecto SHARE sobre salud, envejecimiento y jubilación, abordando sobre 65.000 personas mayores, se vio que el 20% se quejaban de soledad no deseada. O sea que esto no es un problema de Andalucía, no es un problema de Jerez, no es un problema de España, no es un problema de Europa, esto es un problema de nuestra sociedad, un problema al que tenemos, francamente, que buscar soluciones y afrontarlo, ¿no? De ahí que nosotros... Vengo un poco a contaros también mi libro, como decía Juan, que habíamos editado. He tenido el honor y la suerte de participar en un grupo de San Juan de Dios en España para trabajar sobre la soledad no deseada y estudiar este tema para tomar medidas. ¿Por qué? Porque San Juan de Dios es una orden que está institucionalizada en todo el mundo. Nació, como sabéis, el santo es en Granada, se creció. Y San Juan de Dios se dedica a las personas vulnerables. San Juan de Dios, su objetivo de ser no es tener un hospital ni una residencia, es atender a la persona que sufre, a la persona que necesita, al que está ahora mismo en necesidad de algún tipo de ayuda. ¿Y qué persona más vulnerable puede ser que una persona mayor que viva sola? Y nos dedicamos a personas con enfermedades mentales, personas sin hogar, personas con falta de alimentos y personas mayores que en este ámbito, con lo cual uno de los objetivos de San Juan de Dios es crear un grupo de trabajo para abordar de verdad a fondo este problema, ¿no? ¿Qué es lo que vimos? Vimos que no lo abordamos bien. Si nosotros que nos dedicamos a los mayores y a los vulnerables y llevamos la orden grabada en nuestro escudo, tenemos que abordar bien este problema. Y el problema es que nos hemos acostumbrado a pasar al lado de los mayores y ver
si le duele la cabeza, la artrosis, cómo está el corazón, cómo está el otro, pero abordamos el problema de sus sentimientos, abordamos sus aspectos psicológicos, abordamos este problema de la soledad no deseada, pues eso es algo que nosotros vimos que necesitábamos que se pusieran esas gafas para ver de verdad, que es lo que quería con esta imagen transmitiros, los profesionales abordar el problema de la soledad no deseada. Entonces nosotros vimos en San Juan de Dios que el papel lo teníamos en los profesionales, teníamos una herramienta fundamental que eran los voluntarios y teníamos que pronunciarnos para sensibilizar a la sociedad en este problema. Analicemos un poquito más a fondo por qué es tan frecuente la soledad no deseada hoy en las personas mayores. Primero, pues porque cada vez vivimos más años, cada vez hay más mayores. Pues si cada vez hay más mayores y vivimos más años, tenemos más riesgo de tener estos problemas propios de este sector de población. ¿Es más frecuente en mujeres que en hombres? Os tengo que decir que sí, pero siempre lo analizamos y llegamos a las mismas conclusiones, que las mujeres sois más fuertes que los hombres, vivís más años, hay más viudas que viudos y este problema se da más en la población mayor, en esa feminización de la vejez, ¿no? Pero lo que está claro es que la soledad no deseada, cuando se sufre de verdad, es cuando empiezan los momentos de pérdidas y sobre todo las pérdidas de seres queridos. Es decir, cuando tu proyecto de vida sufre un cambio brusco, cuando tú, que has compartido tu vida con la persona con la que te deseaste casar y crear una familia, no está, cuando tus hijos salen de casa, cuando de pronto todo ha cambiado y, oye, esto requiere un esfuerzo grande de adaptación a un cambio y esa adaptación al cambio en esa empresa vital que todos tenemos que llevar a veces no es fácil y no tenemos las herramientas suficientes para poder adaptarnos a esos cambios, ¿no? Pero también es verdad que cada vez hay menos niños, la natalidad está descendiendo, entonces, ¿quién nos cuida? No solo eso, sino que es que también cada vez se trabaja más lejos, que fácil es que nuestros hijos, uno esté en Holanda, el otro esté en Londres, el otro esté en Madrid, y esa dispersión geográfica tan fácil, bueno, pues nos conecta a través de los ordenadores, de las tablets, de los móviles, pero igual no es lo que desearíamos, esa compañía por esa dispersión geográfica familiar, ¿no? Lo que sí estamos viendo es que cada vez hay más aumento de los hogares unipersonales, que es lo que veíamos, que hace que las personas pues vivan solas. Entonces lo que tendremos que aprender a vivir solos y aprender a desenvolvernos solos y superar este problema de la soledad no deseada, que insisto, no es fácil contarlo, no es fácil vivenciarlo. Yo a esto le añado algunas cositas ya personales mías. Yo veo que esto está cambiando, ¿por qué? Porque ha cambiado el modo de vida. Ha cambiado el modo de vida de las relaciones hace 40 años, cuando vivíamos en casas de vecinos, tú cuidabas de tu vecina, tú sabías cómo estaba tu vecina de al lado. Hoy yo casi no veo a mi vecino de al lado porque vivimos rápido y nos montamos en el ascensor al coche y del coche a trabajar y tú no sabes lo que le ha pasado al del cuarto, al del tercero, y es que vamos en el ascensor, buenos días, y lo único que decimos es, está lloviendo, ¿no? Otro día. ¿Sabemos esto? Qué pena que no aprendimos de la pandemia. Con la pandemia nos ayudábamos más que ahora. Con la pandemia teníamos esa sensibilidad de decir, oye, que hay una persona mayor al lado que voy a ayudarle y voy a ayudarle a hacer las compras y voy a salir y le voy a llevar, fijaros qué detalle, le voy a llevar los mandados, te servía para verlo, preguntar cómo estabas, qué necesitabas y en qué te ayudaba. Entonces, vamos rápido, pero es que vamos rápido todos, vamos rápido los médicos, en los centros de salud, ¿cómo estáis? Los que trabajáis en primaria, incluso en hospitales, vamos rápido y no nos metemos en profundizar eso, no tenemos ese contacto íntimo. Faltan psicólogos, la gente está... estamos muy conectados con los WhatsApp y con el Facebook y con las redes sociales, pero tenemos menos contacto personal que es que el que yo creo que llega a la persona, ¿no? Entonces, con todos estos factores predisponentes, está claro que la prevalencia de soledad no deseada en los mayores es muy alta. Hemos dicho que es muy alta la prevalencia, pero bueno, ¿es importante el problema o no es importante? ¿Qué consecuencias tiene? Pues fijaros, cuando empezamos a estudiar a fondo el problema de la soledad no deseada, siempre relacionábamos este problema con síntomas psicológicos, es decir, los que viven solos sufren, los que sufren padecen un estrés crónico, los que tienen un estrés crónico tienen una ansiedad permanente y están sufriendo y no duermen bien y les terminan llevando a síntomas depresivos, expresan rasgos depresivos. Entonces, ansiedad, insomnio, depresión,
pesimismo, desesperanza, tristeza, quejas. Pero cuando analizamos un problema, que es el riesgo de suicidio en las personas mayores, se vio que había aumentado un 8% y muy relacionado con la soledad. Es decir, se suicidaban más los que estaban solos que los que no, con lo cual impacto psicológico importante, serio y llega a poder ser grave. Pero vamos más allá y hemos visto que las personas que están solas tienen mayor prevalencia de demencia que los que viven en comunidad y se relacionan y tienen relaciones sociales. ¿Por qué? Yo lo tengo claro. Vamos a ver, la memoria se nutre de la atención y de la concentración. Cuando tú no estás atento y a ti todo te da igual y no tienes que preocuparte por fijarte en nada y por prestar atención, si yo termino la conferencia y no me doy cuenta, aquí no sé ni que hay una botella de agua. Entonces, la memoria requiere de atención, de concentración, y si no te esfuerzas nada, y si no sales, y si no te relacionas, y si no tienes una actividad mental, tu cerebro tiende a atrofiarse mucho más que la persona mayor que está activa, que está en relación, que está en la calle. Por tanto, se ha visto que disminuye la capacidad de atención, disminuye la concentración, aumenta el aislamiento social, hay una menor actividad mental y hay un mayor riesgo de demencia. Pero es muy curioso, y esto hay estudios muy buenos que han visto que los pacientes que viven solos y sufren de soledad no deseada tienen mayor riesgo de infarto y mayor riesgo de ictus. Entonces se ha visto que se está hablando también de factor de riesgo vascular independiente, además de la hipertensión, el tabaco, la diabetes y el colesterol. O sea que es un problema de estrés crónico que nos debe de alarmar a la profesión médica, ¿no? Las personas que viven solas comen mal. Esto no es de extrañar. Vamos a ver, la comida es muy social. Tú comes más cuando estás con los amigos, cuando sales, cuando tú estás solo en tu casa, pues te haces un sándwich, te calienta un poquito de caldo y ¿dónde están las proteínas? Terminan con déficits nutricionales, ¿no? Y una cosa que sí lo vivo yo personalmente por mi profesión es que las personas que viven solas se quejan de más dolores crónicos que los que viven en comunidad. Yo siempre digo que a mí me han llegado muchas veces gente a la consulta, que han ido a muchos médicos y a mí me llama la atención que decimos, eso es de la artrosis, y me ha visto el médico de familia, me mandó al traumatólogo, el traumatólogo al reumatólogo, el reumatólogo tal, me han mandado, y el tratamiento del dolor, tratamiento escalonado del dolor, pues nada, empezó con su paracetamol, siguió con sus antiinflamatorios, está ya con los opioides, está con su parche. Es que le han subido el parche a 75, está muy atontadito, está muy tranquilo, pero sigue quejándose de dolor. ¿Será dolor? ¿Será dolor? ¿O será algo más que está expresando dolor? ¿Por qué muchos mayores le duele más la artrosis los sábados cuando van los hijos a verlo que el resto de los días? ¿Duelen más las articulaciones los sábados que los lunes? ¿Por qué muchos mayores cuando están en residencia y hay actividades ocupacionales y hay talleres o hay fiestas, no hay nadie malo? Y cuando no hay nada, están todos buscando al médico porque el dolor de la rodilla y de la cadera. Yo creo que os lo he contado incluso en la academia. Una de mis anécdotas más divertidas es una vez que fui a una peña Tío José de Paula, a una actuación de mayores, y bailaban para aplaudirle, de maravilla, bulería, señoras de 80 años. Terminaron y se enteraron que era geriatra y vinieron todas, no puedo. Y hace 10 minutos dabas 4 vueltas. Entonces, indudablemente, el componente psicológico y afectivo del dolor es clarísimo, ¿no? Entonces, esto nos lleva a un mayor consumo sanitario cuando realmente lo que hay que afrontar es un problema, ¿no? Lo que teníamos claro es que tenemos que sensibilizarnos de verdad a los profesionales sanitarios, porque en nuestra mano está el medir esto y el abordar este problema. Tenemos que saber intervenir y tenemos necesidad de profundizar. Y como todo en medicina, esto no es cuestión de ser muy científico, ni hay una prueba analítica para medir la soledad no deseada. Aquí lo que hay es una historia clínica, hay que sentarse y hay que preguntar con quién vive, quién es su familia, qué amigos tiene, qué actividades hace. ¿Estás mal por esto? ¿Estás sufriendo por esto? Y tienes que vivenciarlo y contabilizarlo a su manera. Cuidado, que en Jerez somos muy tendentes a ser muy exagerados. Entonces el sufrimiento muchas veces es el más grande y tal, pero tenemos que medirlo, ¿no? Existen escalas de evaluación. Los geriatras somos mucho de medir y existen muchas escalas, la más antigua, la de la Universidad de California, Los Ángeles, después los holandeses también hicieron, los americanos sacaron la escala Alon, y aquí en España
el equipo de Granada de Psicología, de Ramona Rubio, hicieron una escala que se llama pero esto lo tengo aquí, lo cuento más cuando hablo con profesionales, que podemos medir para ver qué grado o qué intensidad de sufrimiento por soledad no deseada tienen los mayores, haciéndole una serie de preguntas. Dependiendo del trabajo que quieras hacer, tendrás que elegir una u otra. Son escalas validadas e internacionales. La LON es la más corta, la más fácil, y lo que hace es muy pregunta si estás solo, si eres extrovertido o no, si sientes que tienes amigos o no tienes amigos, y si estás triste, pues bueno, te va ayudando, te está llevando a las preguntas que nos daría. La del equipo de Granada es la que nosotros elegimos para nuestro trabajo en San Juan de Dios para medir, porque era más profunda, pero claro, dedicarle tiempo. Aquí no solo tenía la percepción, sino también hacía preguntas que nos parecieron muy interesantes sobre el uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Es decir, esa persona maneja el móvil, utiliza el WhatsApp, tú te ves el Facebook y ves lo que escriben tus amigos, te ves... utilizas el ordenador, la tablet, tienes expresión, y luego sales, tienes una red social extrovertida, te relacionas con más personas, participan en alguna actividad, en algún asociacionismo, etcétera. Lo que está claro es que los pasos a seguir pasan primero por lo que estamos haciendo aquí ahora, que es sensibilizarnos a la población y a los profesionales sobre este problema, aprender a detectarlo, intentar prevenirlo. El mejor tratamiento es la prevención, intervenir y luego medirlo para ver la evaluación. Lo que pasa es que aquí llega un momento en el que yo, que participé en esto y era el médico del grupo, dijimos, muy bien, ya hemos estudiado la soledad no deseada, ya sabemos que es un problema muy frecuente, que es un problema muy serio para nuestros mayores, que tiene importantes implicaciones, y que hay escalas para medirla y podemos hacer trabajos de investigación buenísimos y publicaciones. Pero, ¿vale? ¿Y ahora qué? Es decir, ¿de qué me sirve a mí diagnosticar un problema si no tengo un tratamiento? ¿De qué me sirve a mí decir usted sufre soledad no deseada si no tengo ningún arma para trabajar en la soledad no deseada? ¿Y cómo tratamos esto? Los médicos que queremos tratar con una medicina, ¿no? ¿Qué pastilla crees que sirve para este dolor del alma? ¿Sirve el paracetamol? Pues no te lo tomes, si esto no es del dolor de eso. Esto no se trata con medicina. Esto no se trata con medicinas. Aquí hay que buscar estrategias. ¿Y la estrategia dónde está? La estrategia, las personas que están solas, ¿qué es lo que quieren? Estar acompañadas. Y si lo que quieren es estar acompañadas, hay que buscar alguna parte de acompañamiento. Por eso empezamos a ver, y Fundación La Caixa, después comentaré, la Cruz Roja, la ONCE, tienen mucha experiencia en voluntariado para el abordaje de los problemas del acompañamiento en las personas de soledad no deseada. Y dijimos, pero si San Juan de Dios tenemos voluntarios, pongamos esto en marcha, porque tenemos profesionales para detectar y voluntarios para abordar estrategias de intervención en soledad no deseada. Empezamos a hacer trabajos con el equipo de voluntariado. Indudablemente el voluntario tiene que saber de lo que va esto, tiene que saber valorar un poquito, tiene que saber manejar una situación de estrés de una persona de soledad no deseada, tiene que ser fuerte para dar su acompañamiento y no sufrir el problema de la otra persona. Y el papel del voluntariado es fundamental aquí. En San Juan de Dios yo creo que va totalmente en la genética de la orden, era lo que quería San Juan de Dios, quería humanizar y sensibilizar a la sociedad para abordar el problema del prójimo, y la intervención del voluntariado era fundamental. Empezamos a ver y empezamos a preguntar a personas de nuestros centros, y mira lo que dijo esta señora del Parc Sanitari Sant Boi, que mucha gente no te entiende, pero es que mi soledad no es como la tuya, la mía es obligada. Ya estoy obligado en una residencia porque no tengo otra opción y ya estoy sufriendo. Estoy que abordar este problema y estoy que abordarlo con ese voluntariado. Los hermanos lo acogieron y el hermano Chema vio la compañía del voluntariado, y lo que él detectó es lo que ya decíamos, que la mayoría de las personas de nuestra residencia se sentían que, a pesar de estar rodeados de gente, cuando tú profundizas y metes el dedo en la llaga, se quejan de soledad no deseada. Entonces, bueno, experiencias nuestras en San Juan de Dios, en Jerez, ¿qué es lo que hicimos? Pues mirad, talleres tan fáciles y tan bonitos como un taller de lectura que le dedican voluntarios 1 hora a leer a personas que no ven bien y está funcionando magníficamente. Un taller que han puesto en marcha sobre los santos, y dije yo, tiene éxito, lo llena. Antonio va una vez en semana y le va a hablar pues de la historia de un santo. Empezó con el nuestro, pero le va hablando de todos los santos y llena la sala y la gente se entretiene, están ocupados, ¿no? Eso es lo que necesitan: ocupación, acompañamiento, entretenimiento.
Este voluntario decía que muchas personas se sentían abandonadas, olvidadas, y eso lo viven con mucha angustia. Es lo primero que te cuentan cuando entras en contacto con ellos, o sea que el problema era muy frecuente. Y pusimos en marcha una campaña contando con bares de la zona para que nos invitaran a un café a la persona mayor, porque todo aquello de la campaña del café solidario consistía tan simple en que un voluntario sacaba un día a la semana a una persona mayor a uno de los bares que estaban concertados para darle un paseo, invitarle a un café. Experiencia de lo más positivo, ¿eh? Esto, vamos a ver, el problema es cuando se acabe el café haya que pagar el eurito, pero bueno, tendremos que seguir haciéndolo, tendremos que buscar fondos. O esto es como la anécdota del estudio del jamón serrano que hicieron en una residencia de monjas en Extremadura, lo conocéis, ¿no? Se demostró durante 3 meses que le daban jamón serrano que el jamón era bueno para el colesterol bueno, bajaba la tensión y no tenía importancia. El problema es que cuando se acabó el trabajo y se acabó el jamón, empezaron las depresiones y las quejas en la cocina y todo el mundo quería seguir comiendo jamón, claro, es que esa es la pega de estos trabajos, ¿no? Bueno, pues hasta aquí lo que os iba contando de la importancia de la soledad no deseada, de los síntomas que produce, de la importancia del voluntariado, pero yo creo que esto va mucho más allá. Esto es un problema que afecta a la comunidad, esto es un problema que nos afecta a todos, porque cada vez hay más mayores y cada vez hay más problemas de soledad no deseada. Estrategias. Vamos a ver, yo digo ahí que la lucha contra la soledad no deseada pasa por concienciar, involucrar a la sociedad, involucrar a nuestros políticos. Sabéis que hay países como, por ejemplo, el Reino Unido creó el Ministerio de la Soledad no deseada. O sea que esto va a nivel ministerial, a nivel nacional. A nivel nacional, el Inserso lleva tiempo diciendo que va a hacer un plan estratégico de atención a la soledad no deseada. Yo creo que está funcionando mejor ahora mismo en comunidades y locales. Cuanto más local es la institución, mejor suelen funcionar todos los programas que se llevan a cabo. Es mi experiencia personal, ¿vale? Como os decía, nosotros en Andalucía tuvimos el plan estratégico andaluz de personas mayores. De las 5 líneas estratégicas, una era específicamente esto. Y esto tuvo una repercusión grandísima. ¿Por qué? Porque después a ese plan estratégico se le adjudican una serie de subvenciones y se subvencionaban todos los programas y proyectos que se presentaban para abordar el problema de la soledad no deseada. Y ahí está la Fundación La Caixa, ahí está Cruz Roja, y estamos nosotros también pidiendo ayuda para hacer este tipo de actividades, ¿no? Y a nivel local existen experiencias muy positivas porque tenemos la suerte de que Fundación La Caixa, de las 13 ciudades que se están haciendo en España y en Portugal, Jerez es una de ellas, como ahora os voy a comentar, ¿no? Entonces, yo creo que las estrategias para abordar esto desde el punto de vista político son altísimas. Nosotros, bueno, esta fue la guía de Soledad no deseada. Si alguien quiere profundizar, la puede descargar por internet, que es gratuita, y deciros que, bueno, os he contado la experiencia de San Juan de Dios, el trabajo que hemos hecho en San Juan de Dios, pero San Juan de Dios, yo soy el primero que digo que no podemos ser el ombligo del mundo, que nosotros no hemos hecho nada más que trabajar y profundizar algo que iba con nosotros, pero que la experiencia está ahí, y las instituciones que más experiencia tienen, una de ellas La Caixa, y La Caixa empezó con el programa Siempre Acompañados hace 10 años, como os digo, está en 13 ciudades en España y Portugal, en Lisboa y en Oporto, y en 11 de España, en Andalucía y en 2, en Granada y en Jerez de la Frontera, y su objetivo es detectar a personas mayores que sufren soledad no deseada, para acompañarla, para empoderarla, para ayudarle a sufrir y a solventar ese problema y construir redes comunitarias de forma que personas que van sintiéndose acompañadas y tengan capacidades sirvan de voluntarios para otras personas que sufran este problema, y van creando esa red, ¿no? Esa red en Jerez, como os decía, hicieron una campaña que creo que estáis por aquí, algunos veo a gente de la foto, veo también a Jessica que acaba de... Entonces, hicisteis una campaña buenísima, porque en Jerez se está haciendo tanto en la zona de la Serrana como en San Benito y en la zona sur, y el lema de la soledad no se ve ni se siente que pusisteis en el gallo azul, a mí, igual que el que elegimos nosotros de la frase de Becker, me impacta también ese lema, ¿no? Es decir, es verdad, es que muchas veces no lo vemos, es que hay que ponerse esas gafas que yo os decía para ver y para detectar este problema. Y el verano pasado hablasteis y montasteis 2 talleres que fueron buenísimos. Ahí está Miriam también, la responsable del programa, y está Jessica, el programa Siempre Acompañado, impulsando actividades para hacer frente a la soledad no deseada en Jerez en personas mayores durante el periodo estival, con talleres Menos dolor, más vida, Despertar con una sonrisa,
estas cosas impactan. A mí ver que hay personas voluntarias que se dedican a estas cosas, pues me parece fantástico. Entonces lo traigo aquí para sensibilizarnos todos y ver que esto no es una cuestión ni de San Juan de Dios ni de Fundación La Caixa, porque Cruz Roja es una de las que lleva más años también con un programa de voluntariado y de acompañamiento, y nada más y nada menos que 240.000 mayores han sido atendidos en España por más de 40.000 voluntarios que recibían llamadas, visitas, entregaban tablets, enseñaban a manejar la tablet, se iban comunicando esa llamada que estaba continuamente La Caixa con el proyecto Enrédate. Pero La Caixa también desde hace 3 años tiene una línea telefónica con un programa que se llama Te Acompaña, que lleva ya 3 años, dicen que son el faro para la detección de esta soledad no deseada. Pues yo creo que es muy bueno que tú sepas dónde tienes que llamar cuando te sientas más solo, donde te puedas expresar, y ellos te van a acompañar, a ayudar y a sensibilizarte con esta situación y a sacarte un poquito. Pero no es solo Caixa y Cruz Roja. La ONCE, a los asociados de la ONCE, tienen un programa buenísimo que se llama A tu lado siempre, donde atienden a personas mayores afiliadas con discapacidad visual que sufren de esta soledad, y lo que fijaros qué problema, vivir solo y encima no ver. Es decir, yo creo que la sensibilización tiene que ser altísima y la ayuda máxima, ¿no? La ONCE, con el IMSERSO, ha creado un observatorio estatal donde está sensibilizando. Fijaros cómo una fundación, sin ánimo, la ONCE, ayuda a un Estado a combatir este problema de la soledad no deseada. Y también hay una que es la Fundación de Amigos de los Mayores, que está potenciando en grandes ciudades, pues lo que está buscando es relaciones vecinales, es decir, lo que yo os decía antes, que hace años tú te encargabas y conocías a tu vecino de al lado. Ahora se está potenciando esas relaciones vecinales e intergeneracionales, porque se ha visto también, esto es muy bonito y quería decirlo, los mayores se ríen mucho más y lo pasan bien con los jóvenes. Todas las relaciones intergeneracionales mayores-jóvenes, nosotros tenemos en San Juan de Dios un programa que es el Magnífica con el Colegio Marianistas, que chicos de bachillerato van todos los viernes por la tarde a pasar horas con los mayores, están deseando que llegue el viernes para hablar con los niños que ya conocen y que ya van a verlo y que están haciéndolo, ¿vale? O sea que estas relaciones intergeneracionales todos son positivos, ¿no? El paseo, el café, es decir, que el café solidario nuestro no hemos sido los más buenos del mundo, que esto lo hace esta fundación también, pero son cosas que nos acompañan y nos animan a hacer. Y ya voy terminando para no daros mucho más carga, porque yo quería daros ahora una matiz muy personal mía, porque yo creo que ante este problema es muy fácil hablar, ¿vale? Yo creo que es muy fácil hablar y es muy fácil deciros que en San Juan de Dios hemos estudiado este tema, sabemos que es muy frecuente, es muy prevalente, tenemos voluntarios potentes, hay fundaciones con voluntariados potentes, no es la Caixa o la Cruz Roja o la ONCE, somos todos. Esto es cuestión de que sea el Ministerio, esto es cuestión de que sea el Ayuntamiento, esto tiene que ser de la Junta. Vamos a ver, esto es tuyo y mío. Y no miremos a los demás, mirémonos a nosotros mismos. Y actuemos y hagamos algo. ¿Viste el otro día el Puma en El Hormiguero cuando Pablo Motos le preguntaba que cómo vivía con más de 80 años tal? Y dice, pues es que hay que saber vivir solo. Llegamos a la vida solo y nos vamos a ir solos. Y a mí me dijo, ostras, pero eso es lo que yo digo. Si este tío está diciendo lo que hablo yo en mi charla, me la ha pisado. Si a mí personalmente, y os hablo de mí, me cuesta tirar un libro de la carrera, me cuesta tirar un CD o me cuesta tirar un libro, me cuesta desprenderme de mis recuerdos, me cuesta desprenderme de lo material. ¿Cómo voy yo a plantearme desprenderme de mis seres queridos, desprenderme de mi pareja, desprenderme de mis hijos y afrontar la soledad no deseada? Y yo pienso en mí y digo, ¿y esto quién me lo va a arreglar? ¿El ayuntamiento? ¿Pedro Sánchez? ¿Quién me va a ayudar a mí esto? Pues esto o me lo creo yo y empiezo a trabajarlo yo, o esto no lo arregla nadie, porque me van a ayudar. Entonces, mi planteamiento como geriatra y el consejo que traigo aquí, después de sensibilizaros y de hablaros de todo esto, es que la mejor solución para acabar con la soledad no deseada está en nosotros. Y tenemos que trabajarla en nosotros. Y tenemos que generar nosotros nuestros lazos para evitarla. ¿Qué de veces veo yo a personas mayores que se quejan de que sus hijos
está teniendo peor relaciones con los hijos y tal. Y yo les pregunto, ¿y tú con tus hijos los llamas? ¿Y tú con tus hijos vas tú a verlo? ¿Por qué no vienen a verme? Y tú vas a verlo si tienen más tiempo, a lo mejor tus hijos están todo el día trabajando. Es que siempre ponemos la culpa en el otro, cuando a veces la solución está en nosotros mismos. Un amigo es un tesoro. Cuesta mucho trabajo mantener nuestros amigos. Y cuidado, que como no cuides a tus amigos, no sé si viste la foto de Mr. Bean, que decía, cuando dejé de invitar a café, cuando dejé de invitar a las copas, cuando dejé de llamarlo, me di cuenta que el amigo era yo. Entonces, es verdad, pero tú tienes que ser el amigo. Llámalo tú, trabájate tú y cuida a tus amigos. Por favor, que vamos creciendo, que nos vamos haciendo mayores, que los que estáis aquí, que ya peináis más canas, incluso que yo algunos, pues cuidar todavía más esto. Porque es que la geriatría, la solución está en ti mismo. Tienes que saber aceptar el proceso de envejecimiento. Y Laín Entralgo decía una cosa muy buena, que era el proyecto de vida lo tienes que ir adaptando a cada circunstancia de tu momento vital. Y el envejecimiento es el más difícil. Ahí es donde tienes que ser listo y aprender a hacer un buen proyecto de vida para mejorar lo que es tu proceso de envejecimiento y saber afrontar tu soledad y tus problemas. Y cuidar a tu pareja, y cuidar a tus hijos, y cuidar a tus amigos, y buscar y fortalecer lazos sociales. Tenemos que salir, no te quedes en casa, no van a ir a tu casa, sal tú. Potencia las relaciones sociales, potencia el ejercicio físico, sal. Hay montones de asociaciones culturales en Jerez. Hay montones de actividades culturales en Jerez. ¿Quién tuviera tiempo para ir a las visitas culturales que organizan casi todas las tardes por la mañana, por la tarde? Cuando empiezas a ver de grupos que se reúnen para hablar de temas de los que te gustan. Oye, es que yo soy un capillita. Pues disfruta de la hermandad, que el capillita empieza la cuaresma el día 7 de enero y termina ¿cuándo? El día 5 de enero otra vez. Entonces, oye, es que a mí lo que me gusta es la feria. Pues tu grupo de feria, en la caseta de feria, por favor no te salgas. Tú que estás jubilado, encárgate tú de ser casetero, de ser que monte, de ser que desmonte, está todo el día ocupado. Es que el Jerez Deportivo necesita gente, es que Madre Coraje necesita voluntarios, es que, oye, los que son creyentes, es que en la iglesia las catequesis de adultos están ahí, ayuda tú, ve tú, fórmate a ti y forma a los demás. Es que ¿sabéis cómo más se recibe? Dando. Entonces no esperes recibir, da tú. Y ese es el tratamiento de la soledad no deseada por la experiencia de un geriatra. Y es difícil, pero yo concluyo con esta frase. No estás solo, porque no estamos solos. Sé tú la solución de este problema, ¿vale? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Juan Carlos, por tan brillante, elocuente, rigurosa, certera exposición, y con este último mensaje nos quedamos un poco todos con las piernas colgando. Esta mañana he tenido un compromiso en representación de la Academia en Cádiz, en el Oratorio de San Felipe Neri, porque se celebraba o se celebró el pleno del Tribunal Constitucional, por una razón, porque mañana, 19 de marzo de 1812, se cumplirá año de 100 años de la PEPA, de la Constitución de 1812. Entonces han tenido la gentileza de celebrar ese pleno, y recuerdo que el presidente liga con lo que se ha dicho. Dice, hizo una referencia a los años de la PEPA. Dice, bueno, claro, eso los que estamos aquí, que ya estamos a cierta edad, y se queda parado y dice, bueno,
Los que estamos aquí más bien estamos en una edad cierta. Bueno, pues yo creo que en cierta forma es un poco lo que ha venido a decirnos Juan Carlos, que tenemos que buscar el contenido diario, llenar la cabeza, tener ilusiones por cosas, tener la cercanía de la familia, en fin, todo aquello que nos puede ayudar en una etapa tan importante de la vida como es ese concepto como el blandiblue, que es difícil de manejar, que es la tercera edad, que no son 5 años, son muchos más años. Ciertamente la soledad no deseada en mayores representa un fenómeno social que afecta a cada vez más personas en Europa y especialmente en España. Este problema, además de suponer una fuente de sufrimiento para las personas y limitar su derecho de participación en la sociedad, conlleva consecuencias negativas para su salud y bienestar y, en consecuencia, unos costes sociales y económicos muy elevados. La importancia de este problema, como acabamos de escuchar, está supeditada al reconocimiento de que la salud integral de los mayores no solo depende de la atención médica, sino también de su bienestar emocional y social. Gracias, querido Juan Carlos. Muchas gracias igualmente a las autoridades que nos acompañan, a los benefactores y amigos de la Academia y a todos los que hoy nos honran con su presencia. Y les emplazo para el próximo jueves, que es pasado mañana, día 20 del presente mes de marzo, para asistir, haciendo un hueco por razones de disponibilidad, a la primera conferencia del ciclo que también iniciamos, Arte Contemporáneo, a la primera conferencia del mismo, que estará a cargo del excelentísimo señor don Pablo Juliá, presidente de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz, bajo el título La forja de un fotógrafo. La presentación del ponente estará a cargo del ilustrísimo señor don Bernardo Palomo Pachón, académico de número y vicepresidente de arte de esta Real Academia. Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.